Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la Parashá 21 y se llama Kitizá. Kitizá significa cuando hagas un censo. Hay algunas otras versiones que le llaman nada más Tizá, pero aquí vemos que se llama Kitizá y que se dice cuando hagas un censo. La lilla de hoy es la número 2 y esto se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Hasta el capítulo 33, verso 11. Esta es una porción más grande que la anterior. Entonces, vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre porque tú has sido fiel y verdadero. Te pedimos Señor que nos hagas enseñables, moldeables, Señor, que podamos entender, Padre bendito, tu palabra, que la podamos hacer por obra, Señor, y que podamos entender el rema de lo que tú quieres hablarnos en nuestras vidas. Padre, corta, destruye toda filosofía, todo humanismo, todo fundamento que haya en nuestra mente para poder entender plenamente de tu palabra y quitar todo aquello que no te pertenece. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a entender esta porción y que se haga tu voluntad sobre cada vida y bendizcas a todos los que entren a mirar esta parashá para que tengan crecimiento, Padre espiritual. Gracias te damos, Sabe. Te bendecimos, te exaltamos, alabamos tu precioso nombre santo. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Entonces vamos a comenzar el 31:18. Ok, dice, y cuando terminó de hablar Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahora vamos al 32. Este ya lo habíamos leído en la porción anterior. El 32 dice, el becerro de oro. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas y de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráennoslo. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con virul e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, pronto porque tu pueblo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, más de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Dios, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han hablado los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira
y desciende de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestra descendencia, a vuestros descendientes, y ellos la harán, y ellos la heredarán, heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacerle el daño que habían dicho que harían a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte como con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas en ambos lados. Por uno, por el otro estaban escritas, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura estaba escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y la danza, y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo en polvo, y esparcílo sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos que la haya acontecido a este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espalda sobre su muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moshe, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo, consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Y sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro, pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visité, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro con el becerro que Aarón había hecho. Ahora el 33 hasta el 11. Ok. Bueno, ahora aquí vemos el subtítulo que se dice Parten del Sinaí. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí
tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al higitita, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Sube a la tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, soy su pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo que sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó de la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía de la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía de la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. Y en cuanto Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaron y adoraban, cada cual a la entrada de la tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces, hasta aquí termina la porción de hoy. Aquí nosotros vemos todo lo que aconteció. A partir de que vemos que el Señor está hablando, nosotros ahí vemos que durante todo ese lapso eran los 40 días que Moshe estuvo con el Eterno y que en ese lapso de tiempo el pueblo se desesperó. Perdón. Entonces, al estar todavía Moisés con el Eterno le dice que tiene que descender inmediatamente, que tiene que bajar. Perdón. Que tiene que bajar y que el pueblo estaba ya ansioso y ya hablan con Aarón diciéndoles que pues no saben qué pasó con Moshe, que por favor haga algo, ¿no? Que, ni siquiera el por favor, ¿no? Yo estoy ahí aumentándole. Que haga algo, que haga algo porque todo lo que va a acontecer ahí es porque ellos ya se sienten solos, se sienten mal o X o Y. Entonces, Aarón les dice que hagan zarcillos de oro. A mí me gustaría regresar en esta versión acá. 32. Porque yo quisiera ver algo ahí que con lo que me voy a ir. Me voy a ir a esta versión. Bueno, aquí vemos que Aarón le dijo apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo hizo eso, apartó todo lo de oro eh, y dice, el cual tomó de las manos de ellos y formó con buril e hizo de ellos un becerro. Pero yo quiero saber qué es eso del buril. En la traducción que a mí me da
dice un crisol. Pero ¿qué es un crisol? Un crisol es como un molde. Un molde que aguanta altas temperaturas y que sirve para fundir metales. Porque debemos, bueno, hasta donde yo sé, para fundir, eh, para fundir metales necesitas una alta Temperatura. temperatura. Entonces, este crisol está hecho para aguantar estas altas temperaturas y poder derretir estos metales. Oh, ya. Entonces, ese se podría decir que es la herramienta para derretir ese metal, ¿no? Sí. Ok. Entonces, vemos que él derritió ese metal, ¿no? Eh, e hizo de ellos un becerro de oro y ellos dijeron, este es tu Dios. Miren, pero fíjense aquí, ellos dijeron, este es tu Dios. Vemos que él lo mete en esa herramienta de fundición, pero nunca dicen en qué momento salió. ¿Se están dando cuenta? Es como si este pedazo le faltara un cacho. Dice, e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, aquí ya lo están presentando ellos, este es tu Dios de Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dice, y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Aarón edificó un altar, pero aquí nada más nosotros vemos que Aarón lo metió a fundir y después Aarón es como si se desapareciera y el pueblo presenta el becerro y ya Aarón ve ya esto edificado, ya ve este becerro y dice, ok, ahora voy a edificar un altar delante del becerro. Y él hizo una proclama que dice, mañana será fiesta al Señor. Y esto es muy interesante porque hoy en día se han cambiado las fiestas del Señor y pasa algo similar. ¿Qué pasa el día domingo? Este es el día que el Señor ha hecho y ponen una canción, este es el día del Señor. Pero más sin embargo, ahorita nosotros estamos viendo que el día del Señor es el Shabbat, es el sábado. Pero aquí nuevamente dice ¿cómo fue aquí? Ay, se me perdió. Mañana será fiesta para el Señor. Aquí ya les está proclamando, mañana será fiesta para el Señor. ¿Y quién le dijo a Aarón que mañana iba a ser la fiesta? Yo creo que él al ver ese becerro ya formado, porque él ya no metió mano. Yo lo que veo es que Aarón ya no metió mano. Yo no sé cómo fue que este becerro estaba ya formado, si él nada más lo fundió y ya tenía forma el becerro, aquí aparece y todo lo demás. Entonces, ahí está la pregunta, ahí la dejo. Bueno, uno de los comentarios que yo encontré respecto a eso, debemos de recordar que no nada más, como tú dijiste, no nada más era la gente de Israel, sino que había egipcios con ellos. Y en este comentario que yo encuentro me dice que había magos egipcios entre ellos y ellos hicieron uso de sus poderes ocultos para que se forjase este becerro. Técnicamente hablando, Aarón no forjó un becerro. El texto le atribuye su fabricación, pues fue él el quien arrojó este oro a este crisol. Entonces de ahí deducen que Aarón formó el becerro. Pero el comentario dice que los magos que habían entre ellos usaron sus poderes para que saliera esta figura de ese crisol. Wow. Ahora nosotros vemos esto concuerda, porque yo ahí es lo que yo estoy viendo, es como si en ese pedazo quedara corto. ¿Y qué pasó? No dice qué hizo Aarón, no dice nada. Y sí creo que haya pasado eso. ¿Por qué? Porque en la brujería se emplean muchas cosas y para que Israel volviera a caer en la idolatría, tuvo que haber pasado eso. Sabemos que no tan solo salió los israelitas, también salieron egipcios
y que pues así como dice mi esposo en ese comentario, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que no nada más era idolatría, también era adulterio Ujú, y asesinato, porque decía que decía que Aarón temía por su vida, porque en la Biblia no lo dice, pero en los comentarios rabínicos dicen que ya habían matado a Hur, el que ayudó a levantarle las manos a Moshe ujú, cuando la pelea, que ya lo habían asesinado a él. Por eso es de que Aarón estaba tratando de temeroso. ganar tiempo al decirles que le recolectaran el oro. Él pensaba que ese tiempo le iba a ayudar para ver si Moshe regresaba y después vemos que dice que él construyó un altar. Ahí Ujú, también estaba tratando de ganar tiempo al construir el altar, al hacer que recolectaran el oro, para ver si Moshe podía bajar antes de lo sucedido. fíjense. Entonces, todo ahí pinta algo extraño, ya estamos dándole forma con estos comentarios. Queda de ustedes si ustedes lo quieren aceptar o no, que quieran pensar que salió de las manos de Aarón, pero yo veo que no, ahí no dice nada de eso. Aarón sí fue el de la idea de los arcillos de oro para formarlo, lo mete ahí, como dice mi esposo, a ese molde, a esa herramienta para deshacerlo, pero yo no sé, tal vez así igual a mi parecer también podría ser que cuando Aarón dijo mañana será fiesta para el Señor, también fue como él sorprendiéndose porque él no vio que nadie hiciera ese becerro. Tal vez pensando, oh, tal vez sí sea el Señor el que está haciendo esto. O sea, uno puede tener muchos pensamientos, pero solamente el Señor va a decir, a revelarnos la verdad. Entonces, porque para mí ese punto fue como más como sobresaliente. Ahora, em, vemos que ya Moshe baja y empieza a romper las tablas, pero si nosotros nos damos cuenta, aquí también dice que las tablas fueron hechas por el mismo dedo del Señor. Estas tablas eran originales. Estas tablas el Señor las hizo con su propia mano. Y vemos aquí en el 15, entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas de testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran obras de Dios. Y esto vamos a resaltarlo, porque es importante. Dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Imagínense, las mismas tablas del Señor las llevaba Moshe. El Señor ya le estaba dando todas las especificaciones ahí en ese monte y con lo que se envuelve nuevamente para atrás el pueblo de Israel. Entonces, vemos a dónde más. Aarón empieza a explicar lo que pasó. Por ahí creo que en otras versiones dice que Aarón dice que él solamente las echó al fuego y que salió eso del fuego. Entonces, con esto que dice mi esposo de esos magos, suena lógico porque, o sea, ¿cómo es que fue todo esto tan rápido? Tiene que haber un proceso para que llegue a hacerse una estatuilla de ese rango de oro, darle forma, esculpirla, todo. Entonces, bueno, es hasta el 33, ahora vamos al 33. Entonces, esta estatua vemos que es deshecha, es hecha polvo y se hace en agua. Eh, y ya al final vemos también lo del tabernáculo de reunión, donde Moisés
levanta el campamento, y ahí él buscaba también al Señor en la tienda. Vemos que todos nada más permanecían callados y miraban todo lo que hacía. Fue como un momento de silencio del Eterno hacia el pueblo, y solamente tenía comunicación con Moshe, y Moshe fue un momento en que tampoco se comunicaba con el pueblo. Y Moshe también empieza a interceder por el pueblo, de todo lo que está pasando. Era como un momento en espera, todos en sus tiendas, en las entradas, en sus puertas, esperando a ver cuál es lo que se va a determinar, qué es lo que el Señor va a hacer con todo eso que pasó. Entonces, creo que hasta ahí, hasta el 11, sí. Eh, sí, hasta ahí, hasta el 11 yo termino. No sé si tú quieras agregar algo más. Bueno, pues nada más vemos cómo la plegaria o la intercesión de Moshe tiene resultado, porque vemos que el Señor ya se había irado, ya se había enojado, y él no quería más que destruir a todo el pueblo, y él le dijo, de ti puedo hacer otro pueblo más grande. Ujú. Y él empieza a interceder, empieza a suplicar, empieza a pedirle que les dé una oportunidad, que los ayude, porque qué van a decir los demás pueblos acerca de que pues él los sacó para matarlos en medio del desierto. Entonces, vemos cómo el Señor desiste de su intención de aniquilarlos a todos y cada uno de ellos. Y después adelante, después de esto, es cuando Moshe quiebra estas tablas o este convenio, porque vemos que está roto el convenio por una idolatría que vemos que no todo el pueblo la cometió, no todo el pueblo participó, pero vemos que eso siempre se mueve en el reino del Señor. Por una persona que esté caminando mal, cae el mal sobre todos. No hay justos ni hay malos en el reino del Señor. Es una comunidad o un pueblo unido por el cual todos tienen que estar, como dice la palabra, unidos. Si alguno se llega a separar es cuando entra el enemigo, es cuando entra la maldición. Y así mismo estaba sucediendo aquí. Todos no habían fallado, pero sí por esos pocos que habían fallado estaban siendo como reprimidos o reprendidos todos y cada uno de ellos. Y pues esto ya lo habíamos comentado, esto es como un pacto matrimonial en el cual aquí vemos que la novia le ha sido infiel al novio, entonces por ley se tenían que romper estas tablas, porque este pacto no iba a proceder después de esta falta de parte del pueblo. Ujú. Entonces, vemos que sin pensarlo, sin titubear, yo me imagino tanto por su ira, tanto pudo haber sido por su ira, tanto por dirección del mismo Dios, hacer que él rompiera esas tablas, porque ya ese convenio ya se había roto, se había fallado. Después vemos que tiene que haber una expiación en el cual literalmente o figuradamente Moshe tenía que desembarazar a la nación de su pecado para que él pueda ser digno de implorarle a Dios que le diera unas tablas nuevas. Entonces, tenía que hacer que el pueblo renunciara a este pecado y lo hizo por medio de quemar esta estatuilla de oro hasta hacerla polvo, dice la palabra, y se las dio de beber a todo el pueblo. Y vemos que aquí es donde se aplica a una ley que se conoce dentro de la Torá como la ley de la sota
o la ley de la ramera, la cual a la mujer si se le encontraba culpable de adulterio y le daban de beber de esas aguas amargas y no pasaba nada en ella, es que no era culpable. Pero si empezaba con dolores y se retorcía y moría, es que ella era culpable. Y es esto mismo lo que está sucediendo aquí. Al darle al pueblo de beber estas aguas que contenían este polvo del becerro, del oro, eso iba a suceder y muchos de ellos murieron por esa parte y muchos otros que simplemente adoraron o participaron o directa o indirectamente fueron los que fueron muertos con espada. Cuando la tribu de Leví estuvo de parte del Señor y estuvieron dispuestos a aniquilar a sus mismos hermanos porque habían fallado. Entonces vemos que aquí hay una expiación en en esta parte por lo que había acontecido. ¿Hasta cuál llegaste? ¿33 qué? 11. Entonces vemos cómo el Señor está de acuerdo con lo que Moshe le pide en la intercesión que él tiene y ya después les dice que él otra vez intercediera y les diga al pueblo que habían fallado, porque dice, sucedió al día siguiente que Moshe le dijo al pueblo, ustedes han cometido un grave pecado. Entonces ahí al día siguiente él vuelve a subir y vuelve a interceder por el pueblo y le dice a Dios que el pueblo ha cometido un pecado grave, haciéndose un Dios de oro, y le pide que perdone a este pueblo, y si no lo perdona, que ahora lo borre a él de su libro. Entonces, él le dice que está bien, pero a todo aquel que ha pecado, él lo va a borrar de su libro. Y le dice que ahora tiene que mover al pueblo a donde él ya le ha dicho, y su ángel irá enfrente de ellos hasta el día que él ajuste cuentas y les va a hacer pagar por ese pecado. O sea que aunque ya hubo esa expiación, aún queda ahí, como se dice, ¿cómo se dice eso cuando tú has transgredido? Tiene que haber, aunque pides perdón, restitución. Restitución. Aquí todavía falta la parte de la restitución que el Señor les va a pedir. Entonces, en el 33, ¿qué dijiste? 11. O 33:11, no, en el 35, en el 32-35 todavía dice que el Señor los castigó con una plaga. ¿Una plaga? Ujú. ¿Cómo? En el versículo 30, en el capítulo 32, versículo 35, nos dice la palabra que el Señor castigó al pueblo con una plaga por haber hecho este becerro. Entonces, esto nos enseña que no es posible borrar del todo un pecado como este, porque queda ese residuo, queda ahí algo. Perdón.
Nosotros vemos todo esto, lo que es llamado la iniquidad. La iniquidad es lo que queda grabado en nuestro ADN y eso se nota hasta la tercera, cuarta generación, si es que la persona no renuncia. Entonces, al haber pasado esto con el becerro de oro, todo esto sucedió nuevamente, se quedó ahí grabado. Mucha gente tuvo que morir y muchos pudieron decir, ay, pero ¿por qué se mandó a matar tanta gente? ¿Qué injusticia? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros podemos ver ahí que no es injusticia. Todo pecado tiene una paga. Y en este momento no existía una expiación para poder pagar esta afrenta que se le hizo al Eterno. Él fue engañado y la mujer tenía que morir. Entonces, al tener que morir, esto queda impregnado en el ADN de estas personas. No, no murieron. Yo no entiendo cómo la gente dice que no había gracia. Eso es tener gracia de ellos, porque ellos tenían que haber muerto muchos. Porque así como decía mi esposo que por uno solo que peque, todos en unión van a pecar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el mundo espiritual así se mueve esto. Aunque tú no hayas estado ahí participado, se queda ahí en el ADN, se queda ahí en el ambiente espiritual y esto se fomenta algo. Quieran o no, ellos estaban haciendo un pacto con ese becerro, con esa deidad. Entonces, todo lo que se estaba manejando, moviendo ahí en esa forma era tremendo, tremendo. Entonces, ahí la palabra dice que en ese día murieron como cerca de 3,000 hombres. Entonces, yo estaba buscando en Hechos y en Hechos pasó algo similar. Las personas que aceptan la muerte de Mashiach, las personas que creen en lo que él hizo, eran cerca de 3,000 personas. Entonces, nosotros vemos ahí que murieron 3,000 por la idolatría, pero hay otras 3,000 que vuelven a levantarse para a engrandecer, honrar al Eterno, arrepentidos. Entonces vemos la misericordia ahí tan grande que el Señor tiene con todos ellos. Entonces, en este becerro que ellos hicieron, hay una deidad egipcia que también tiene la forma de un becerro y tiene una bolita en la cabeza. Entonces, o sea, estamos viendo ahí un espíritu inmundo que formó esto por medio de esos brujos, por medio de esos hechiceros. Entonces, totalmente de acuerdo en que que Moisés tenía que haber roto esas tablas porque ahora al pueblo le tiene que costar, le tiene que costar. El Señor hizo ese pacto en las tablas, hizo ese convenio en las tablas con su propio dedo, pero ahora dijo el Señor, ahora lo vas a tener que hacer tú, hombre. Hombre, no me estoy refiriendo a Moisés, sino que Moisés es la representación de los humanos, de esa conexión que el Eterno tenía de entre el cielo y la tierra. Era Moshe en ese momento. Entonces, Moshe, al cortarlas, podemos ver ahí lo que está pasando. La ley, esa instrucción que el Señor ahí, ese convenio se tuvo que romper, pero seguía al pie, firme. Se tenía que cumplir aún, pero ahora nos costaba a nosotros o nos cuesta a nosotros el tener que implementarlo en nuestra vida. Entonces, ¿y cómo es eso? Que a través del sacrificio de Yeshua, Él renueva un pacto, no es un nuevo pacto, Él lo renueva, pacto renovado. Por eso se llama Brit Hadashah, pacto renovado, no un nuevo testamento, es un pacto renovado porque hay otra palabra en hebreo, no recuerdo, yo necesito notas, necesito más notas para poderles hacer ver esto. Lo que se le llama nuevo en el Nuevo Testamento no es un nuevo, es renovado. Y lo que se conoce como nuevo tiene una palabra en la cual es que ya existía, pero estaba sin uso. Y es lo que está pasando ahí. La instrucción estaba ahí, pero estaba sin uso.
y al momento que lo usan ya es nuevo porque nunca se usó. Y entonces asimismo, en nuestras vidas, la instrucción del Eterno es nueva en nuestras vidas. Sigue ahí, sigue intacta. Sí, nos corresponde a nosotros que se queden grabados en nuestros corazones. ¿Cómo? Abrazando la palabra del Eterno, estudiando la palabra del Eterno, para que seamos transformados y renovados a través de su palabra, porque su palabra no regresa vacía. Bueno, por mi parte es todo. Bueno, pues sí, nada más volver a recalcar eso, que la falta o la transgresión de este pecado solo había sido reducida, mas no eliminada. No es que el Señor esté guardando rencor, simplemente que pues es su ley y Él lo estableció de esa forma y pues así tiene que ser. Y después vemos también que Moshe tiene que hacer una tienda separada del campamento, la cual era llamada la tienda de reunión, en donde él hablaba con el Señor cara a cara y todo el mundo estaba a la expectativa desde la puerta de sus tiendas para ver qué es lo que el Señor ahora decía. Como que después de este incidente, el pueblo empezaba a temerle al Señor, porque sabían que lo que habían hecho era malo y que las consecuencias no iban a ser muy gratas, muy buenas. Amén. Y también eso ahorita me viene a la mente, eso lo podemos ver en Daniel. Cuando se edita un decreto, ese decreto no lo puede romper nadie, ni el mismo rey. Y eso también lo vemos en Esther. Entonces, nosotros vemos que Daniel es entrampado y lo meten como que Daniel no quiere obedecer ni quiere adorar la imagen que se había hecho con ese rey. Entonces, Daniel sigue firme, orando sus 3 veces al día, que son los 3 sacrificios que se hacen durante un día. Muchos dicen bien asombrados, no, Daniel oraba 3 veces y nosotros, sí, todo el pueblo judío ora 3 veces al día, los observantes, porque los que se separan ya no lo hacen. Pero los observantes lo hacen 3 veces al día y ese es un ejemplo que nosotros también deberíamos de tomar. Pero como estamos alejados de la Tierra Santa, se nos complica más. ¿Por qué? Porque entre más nos acercamos a un lugar donde tenemos que trabajar constantemente, tenemos labores de todo tipo, se nos dificulta. Entonces, nosotras como mujeres, la manera de orar es haciendo nuestros quehaceres día con día, en la mañana, en la tarde, en la noche, es haciendo nuestros quehaceres, tratando de preguntarle al Señor cosas, escuchando la Biblia en audio, y el momento en que tenemos tiempo de sentarnos se puede leer. ¿Me explico? Entonces, pero hay personas que su día a día no tienen tiempo de descanso y entonces ellos pueden hacerlo de diferente manera. Entonces, si estuviéramos en la Tierra Santa, ahí yo creo que sería diferente porque los tiempos son diferentes, tienen sus tiempos, tocan el shofar cuando se va a acercar Shabbat, nadie trabaja en Shabbat, excepto aquellas personas que son seculares, pero en lo que es Jerusalén tiene que mantenerse cerrado todo. Ahora, todo esto que se está moviendo hoy en día, es una señal de que nosotros tenemos que establecer nuestros tiempos en el eterno. Es un comentario que les quiero resaltar. Tenemos que establecer unos tiempos en los cuales estar en comunicación con el eterno, tratar de hacer lo correctamente posible para agradarlo a él. No es necesario que hagamos tanto, pero sí, cuando lo amamos, lo hacemos por amor, no por salvación, no porque eso nos va a traer beneficios en los cuales, no, es que la intención también del corazón cabe ahí, porque si yo lo hago para tener algo a cambio, entonces no vale tampoco. ¿Me explico? Tiene que ser algo que nazca de tu corazón. Entonces, por mi parte, pues ya es todo. Creo que es todo lo que tenemos que hacer, que
y memorizar que un decreto no se termina, no se puede hacer. El rey, yo me salí de esa conversación, pero el rey que había puesto a Daniel en el pozo de los leones, estaba preocupado porque él no, él quería ver cómo quitar esa ley, qué hacer, pero él encontraba que no podía hacer nada, sino simplemente dejar que Daniel fuera echado al pozo de los leones. Pero más sin embargo, el Señor lo defendió. El Señor estuvo ahí presente porque Él era fiel. Daniel era fiel y nosotros tenemos que ser fieles. No se puede quitar ningún decreto. Si el Señor ya estipuló como permanente, perpetuo, no podemos quitarlo. Es permanente y es perpetuo. Entonces, por hoy es todo y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por esta parashá, Señor, tan llena de información, Señor. Sabemos que hay mucho más cosas que no podemos abarcar, Señor, porque es demasiado extenso, demasiado profundo, Señor. Pero espero, Padre, que a través de estas porciones, Señor, de estos comentarios, tu pueblo empiece a despertar y le empiece a dar más hambre y más sed de tu palabra para poder escuadriñar, Padre, y meterse a las profundidades, Señor, de tus aguas, para poder entender, Padre, a niveles a niveles mayores de los secretos, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres realmente tú, Señor? Te pedimos, Padre, que sigas obrando en cada familia, en cada miembro, en cada ministerio, en cada congregación, Señor, que tu palabra sobresalga sobre todo, Señor, y empiece a crecer tu pueblo, Señor. Bendice a cada alma, bendice a cada persona, sus familiares, Señor, su salud, sus finanzas, Señor. Ayúdalos, escúchalos, Señor. Que el mundo vea, Señor, que tu pueblo, Señor, es exaltado donde quiera que vaya, Señor. Ayúdalos, Padre. Y que nosotros, Señor, nos quitemos todo orgullo y que nos humillemos, Padre, de acuerdo a tus ordenanzas, Señor, de acuerdo a tu majestad, de acuerdo a lo que tú eres, Señor. Ante tu presencia no somos nada, Señor. Tú eres el que haces todo. Tú eres el que haces la obra. Tú eres el que transformas los corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día y bendiciones a todos. Recuerden, en la descripción está lo que necesitan. No duden en hacerlo. Si sienten obstrucción, puchen, empújense, porque de verdad que son tiempos difíciles los que vienen. Bendiciones y shalom.